mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Aquí estamos de nuevo y vamos a seguir haciendo figuritas para nuestro portal de Belén. En esta ocasión vamos a hacer esta mamá pata con sus patitos. ¿Qué les parece? Son una monada. Vea, el tamaño siempre pequeñito en relación a nuestras figuritas del portal de Belén. Para esto vamos a necesitar hilo blanco. Yo he escogido este que es de hilo delgado, del número 8. Algodón. Este también es algodón. Vamos a usar un poquito de este para el piquito de los patos. Una aguja lanera, marcador de puntos, tijeras y una hebrita, apenas una hebrita de hilo oscuro o negro con una aguja normal de coser. Y también un poquito de relleno, claro. El relleno es importante para rellenar el cuerpecito de nuestros patos. No os he dicho, la aguja de crochet es del 1,25. Bien, comenzamos con anillo mágico. Quien acaba de llegar no sepa lo que es un anillo mágico, lo hacemos de esta manera. Envolvemos nuestro dedo y una vez cruza el hilo ya empezamos a tejer. Introducimos la aguja por debajo, enganchamos y hacemos el primer ajuste. Ahora, a partir de eso, contamos 5 puntos. Vamos a hacer anillo mágico de 5. 2, 3, 4, 5. Aquí cerramos nuestro anillito. Vamos a cerrarlo. Y a continuación vamos a hacer 5 aumentos. Es decir, en cada punto vamos a hacer 2. Ahí está. Y al final pues vamos a tener 10 puntos. Aquí en este puntito vamos a hacer un punto y en el mismo volvemos a introducir la aguja y hacemos otro. Ya tenemos 2 puntos. En el siguiente hacemos un punto, volvemos a introducir la aguja en el mismo huequito, ya tenemos 4 puntos. Y así vamos haciendo en cada punto hasta finalizar. Ya tenemos 8 y aquí en este último punto tenemos 10. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto simple y normal, este lo vamos a marcar. Si les resulta el marcador muy grueso y puede ser que incomode, también lo podemos hacer con una hebrita de hilo. Vamos a ver. Aquí tengo yo una hebrita, es muy chiquita, pero es suficiente. La colocamos de esta manera. Y hacemos un punto, un aumento, un punto, aumento, un punto, aumento, así toda la vuelta. La siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos, un aumento. Hacemos 1, 2. Y a continuación aumento 2 puntos en el mismo. Y otra vez repetimos 2 puntos normales y un punto o 2 puntos en uno y tendremos otro aumento. Eso lo vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la vuelta. La siguiente vuelta serán 3 puntos y un aumento. Colocamos la marquita y
Comenzamos. Contamos 3 puntos. 1, 2, 3. Aumento. Y repetimos de nuevo. Ups. Durante toda la vuelta vamos a ir haciendo esto. 2, 3. Aumento. A partir de aquí vamos a hacer 5 vueltas de un punto en cada punto. Es decir, si ahora mismo en este momento tenemos 25 puntos, pues esos 25 puntos los vamos a repetir durante las vueltas 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tejí las 5 vueltas. Aquí lo que hice fue dejar la marquita esta para poder contar con más facilidad las vueltas que tenía hechas. Entonces, una vez finalizadas las 5 vueltas, ahora lo que vamos a hacer es contar unos puntos hacia atrás. Vamos a contar 11 puntos. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí lo que voy a poner aquí una marca que voy a utilizar la colita del anillo mágico. Y lo que vamos a hacer es unir este lado con este. Igual que hicimos con la gallina. Quien haya hecho la gallina recordará este paso que lo hicimos también de esta forma. Bien. Vamos a cerrar aquí y vamos a hacer una vuelta de 11 puntos alrededor de este espacio que hemos aquí apartado. Un punto en cada punto. Vamos tejiendo. 1, 2, así hasta llegar al otro lado. Hasta llegar aquí. Ya he dado la vuelta y hago también este puntito, el que hemos creado al unir las dos partes. Hemos creado aquí un puntito, pues ese también se teje. Ya tenemos la vuelta completa. Nuestra siguiente vuelta, de los 11 puntos que tenemos, vamos a hacer 9 puntos y una disminución. Y tendremos 10 al final. Entonces vamos tejiendo 1, 2 hasta 9. Y una vez tenemos los 9, hacemos una disminución aquí al final. Y acabamos con 10 puntos. La siguiente vuelta. Vamos a tejer 8 puntos y una disminución de la misma forma. En la siguiente haremos 7 puntos y una disminución. Vamos tejiendo 1 y 2. He hecho 7 y la disminución. Disminución, ya hemos visto cómo se hace anteriormente. Se va cogiendo medio punto del frente, de 2, de 1 del siguiente. Lo repito. Cogemos solo la hebra del frente y el siguiente también. Estos dos cerramos como uno solo y cerramos. Y ya tenemos un punto disminuido. Bien. Ahora en este momento estamos en la vuelta 15. Vamos a hacer un punto en cada punto. Se supone que tenemos 8 puntos. Después de haber hecho esta vuelta con disminuciones, deberemos tener 8. Bien, pues vamos a tejer los 8, uno en cada punto. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos. Aquí hacemos 1,
2, 3, y aquí al frente, o sea, nosotros doblamos esto. Yo pongo 3 puntos, pero si hace falta hacer uno más, en mi caso voy a hacer uno más. Porque aquí, justo en este borde, es que vamos a colocar 2 aumentos. Entonces, para que me quede bien centrado, no voy a hacer 3, sino 4 puntitos. Esto ya ustedes lo miran. Cuando lo estés haciendo, tú doblas esto, ¿eh? Y justo los puntos que te corresponden aquí al centro, que es este de aquí y ahí colocamos aumentos, independientemente si tienes 3 o si tienes 4, como es mi caso. Ahora, en este punto vamos a hacer un aumento que son 2 en un mismo punto, y en el siguiente hacemos 2 en el mismo punto. Y ahora ya hacemos los puntos restantes. Y ahora ya en esta vuelta vamos a hacer un punto en cada punto. Completados los 10 puntos, vamos a hacer una vuelta con un punto, una disminución. Entonces hacemos un punto. Yo voy a marcarlo porque quiero asegurarme de que tengo todos los puntos que corresponden. Entonces hacemos un punto, la siguiente disminución. Cogemos el frente del punto 1 y el siguiente 2. Los cerramos como uno solo y hacemos el punto. Ya tenemos la disminución hecha. Hacemos un punto normal. Y el siguiente, disminución. 1 y 2. Cerramos como uno solo y hacemos el punto. Así toda la vuelta. Acabada la vuelta con 7 puntos, ya lo que hacemos es cortar y esto lo vamos a cerrar con aguja. Antes de cerrar, y esto es opcional, ¿conocen el limpiapipas? Bueno, pues esto es opcional, por eso es que yo no he dicho que, no os he dicho antes que fuera uno de los materiales que necesitamos. Si quieren, solo si quieren y lo ven necesario, podemos introducir un limpiapipas aquí para poderle dar, mantenerle erguida la cabecita a nuestra mamá pata. Esto lo podemos colocar aquí dentro o cortarlo si lo vemos muy largo. Este es un poco largo. Esto es muy fácil de manejar. Y si ven, con una tijera normal también se puede cortar. No hay problema. Entonces, esto ya, repito, es opcional. Si quieren ponerle el limpiapipas y así mantenerle la cabecita un poquito más erguida, está bien. Si no, tampoco pasa nada porque es una pieza muy pequeñita y no requiere de mucho para mantener la cabecita. Bien, esto vamos aquí cerrando un punto en cada, o sea, insertando la aguja en cada punto. Aquí. Y así queda cerradita. Un puntito más.
Y esto ya sería perder la hebra, que la podemos perder por aquí mismo. Listo. Ya tenemos la cabecita. Ahora toca rellenar. Y ahora vamos a cerrar aquí esta parte del cuerpo. Un puntito a un lado, un puntito al otro. Aquí esto, dentro. Ahora de igual forma que hicimos con la gallinita, le vamos a dar aquí una ayudita para crearle aquí un poquito de mejor forma en su cuerpo. Vamos a atravesarlo de esta manera. Pinchamos de vuelta. Aquí ya vamos creando un poquito de presión. Vamos a darle otra pasadita. Ups, aquí. Y vamos de vuelta. Aquí ya anudamos y perdemos las hebras.